Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda entrevista, insisto, vamos a hablar con Carmina sobre esta sentencia que dictó el Tribunal Décimo a una persona, a un hombre acusado de ser un supuesto netcetero y proferir intimidaciones en contra de un mandatario de la extinta CICIG. Esta persona había sido contratada, trabajaba en la municipalidad de Misco. En fin, es un tema que ya lleva algunas semanas, algunos meses en las noticias. Para tratar el tema tenemos a dos especialistas. Le damos la bienvenida a Óscar Poroj, abogado penalista, y a Luis Fernando Urbina, analista de comunicación digital. A ambos buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Iniciamos con Luis Fernando Urbina. Esta situación en la que una persona es acusada de netcetero, de difamación, de difundir intimidaciones, amenazas a través de redes hacia una persona en particular. Bueno, algunos dicen aquí ya empieza a exagerarse, a criminalizarse y a limitarse la libertad de expresión, y que es uno de los fundamentos sobre los cuales se creó la Internet, se crearon las redes sociales, pero ya cuando entran estas cosas, pues los críticos levantan las voces y dicen, ojo, aquí ya las cosas están cambiando. Cuéntenos cómo se ha desarrollado esto. Lo dije, este tema de qué es un netcenter, qué no lo es, quién es un netcetero, quién no lo es. Ayúdenos a entender todo esto, por favor. Es netcentero con N, ¿verdad? Sí. Netcentero. Sí, Netcentero. bueno, pues primero que nada, buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este programa. Hay algunas cosas que es importante que toda la población y que la audiencia pueda tener claro. En Guatemala se ha utilizado mucho ese término netcenter para hacer ver a algún grupo de personas que se está organizando para difundir algún tipo de mensaje. Este tipo de actividad no es una actividad exclusiva de la política, sino da inicio en las actividades comerciales y mercadológicas. Podemos ver el resultado de ello cuando hay encuentros de fútbol importantes a nivel global, cómo las marcas están activando su presencia con los ídolos que ellos están patrocinando, que persiguen un objetivo netamente mercadológico. A raíz de ese tipo de actividades que son netamente mercadológicas, se han adaptado algunas de esas técnicas a otro tipo de comunicación. En este caso, la comunicación política. Sin embargo, es importante entender que en Guatemala como tal no existe una legislación que pueda definir qué es un delito informático y por tanto definir qué es un netcenter. Eso no existe en la legislación guatemalteca. Entonces, como no existe en la legislación guatemalteca, cualquier persona o cualquier grupo de personas que tengan este tipo de actividades no pueden ser condenados ni perseguidos por ninguna actividad que no sea ilícita. ¿Qué es lo que vemos aquí? Digamos, hay una libertad de expresión donde usted puede venir y demostrar su desacuerdo y su desagrado contra cualquier funcionario, porque no importa si es de una comisión internacional o si es del gobierno central o si es un gobierno municipal o si utiliza fondos públicos, cualquier persona puede cuestionarle. Sin embargo, también hay una línea muy delgada donde se puede caer en ilegalidades. Por ejemplo, la difamación, el distribuir información falsa, ese es un delito. Otro delito que se puede llegar a cometer cuando usted amenaza la integridad de una persona, ya sea amenace la vida, amenace la integridad familiar, eso es un delito. Entonces, más que definir y más que decir que es un netcenter, si se puede estar en desacuerdo con otras personas, es bien importante que entendamos que en Guatemala no existe legalmente una definición como netcenter. Lo que sí vemos que ha sucedido según esta sentencia es una persona que utilizando los medios tecnológicos amenazó a un funcionario y debido a eso es condenado, no por ser o por decir que es un netcenter. Ese es como un apellido que yo he estado haciendo un sondeo ahorita en los noticieros, en los distintos noticieros, tanto impresos, televisivos, y algunos le han colocado ese apellido de netcentero, pero en realidad esta persona no fue condenada
por eso. Esta persona fue condenada por un delito que se define en la Ley contra la Corrupción, en el artículo 40, donde habla de la obstrucción penal. Entonces, eso es lo que ese es el tipo penal por el cual fue condenado, además de la utilización de un título falso y algunas otras aristas que también vemos en la noticia. Entonces, es importante que entendamos que, como tal, los noticieros que están utilizando este pedido de NetCenter es un tanto falacioso, ya que no es esa la razón de la condena real, sino es por uso de documentos falsificados y por la obstrucción penal. Entonces, es bien importante que aprendamos a distinguir ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué se ajusta a los hechos y qué es algo que no existe dentro de la legislación guatemalteca? Gracias, licenciado Poroj. Analicemos la sentencia porque en efecto, como nos indica el licenciado Urbina, esta figura no existe en la legislación guatemalteca, no tenemos código de ciberseguridad, ciberdelincuencia, etcétera. Así que estamos hablando que en efecto se puede probar que presentó un título falso para obtener un empleo y hubo una obstrucción penal. ¿Cómo analiza usted la sentencia en esos términos? Y alejémonos del amarillismo que se le está dando a la palabra NetCenter, sino que enfoquémonos, ¿es una sentencia que usted cree es a derecho? ¿Es correcta? Yo creería que toda resolución judicial, en este caso una sentencia, en la que el tribunal esgrime los hechos que consideró se demostraron o se acreditaron en un juicio, en base a esos hechos que se acreditaron, es que el tribunal o juez de sentencia, porque también los hay unipersonales, emiten una sentencia de carácter penal encuadrando los hechos en lo que nosotros le llamamos tipo penal o figura penal. Esto es en base a que en el juicio demostraron hechos. Por supuesto, los tuvieron que haber demostrado con pruebas. No tengo conocimiento de este juicio, de cómo se llevó a cabo, pero lo que una sentencia debe de contener son los hechos que acreditan ante un tribunal de sentencia o juez basados en pruebas que se virtieron durante el debate, y esos hechos acreditados o probados, para decirlo de una forma un poco más sencilla en vocabulario, entonces esos hechos que se tuvieron por probados ante el juez o tribunal son los que toman los jueces y los encuadran en un tipo penal. Una forma sencilla sería, si demostraron que la persona que fue sentenciada por medio de algún mensaje, por medio de algún WhatsApp, por medio de alguna cuestión tecnológica, le envió un mensaje amenazante a un funcionario, cualquiera que fuese, y lo demostraron y lo tuvieron por probado, por supuesto, sin que las pruebas que se tuvieran fuesen ilegítimas o ilegales, entonces esos hechos, al tenerlos por probado, el tribunal al final dice, estos hechos se encuadran en el tipo penal de, por ejemplo, en este caso entiendo que fue obstaculización a la acción penal. Al igual, si él utilizó documentos que no eran reales, ciertos, podría y se tienen por demostrados y cuáles son los documentos, y en este caso que supuestamente se hacía acreditar una profesión universitaria, encuadra bastante bien en lo que legal y doctrinariamente podríamos llamar usurpación de calidad. Entonces, así es como lo hacen los tribunales. Por eso la sentencia, si está basada en hechos acreditados, en pruebas recibidas legítimamente, pero también analizadas de una forma lógica y coherente, entonces la sentencia estaría conforme a derecho. Por supuesto, habría que leer la sentencia para ver si no tiene algún error de logicidad o algún error de derecho al encuadrar algunos hechos que no encuadren en algunas normas penales, pero eso habría que verlo a la hora de leer la sentencia completa.
Licenciado Poroj, Gracias. ¿pudiera usted comentar brevemente esto que nos comentaba Luis Fernando Urbina, en el sentido de que Guatemala sigue, y a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos para que exista, no existe en lo concreto legislación de carácter de los delitos de ciberseguridad, de toda esta parte digital? Y eso pues ha armado o ha dejado un vacío muy grande por medio del cual pues no se pueden atajar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ve usted? Es la inexistencia de toda esa parte que se propuso la última vez en 2009, si no recuerdo, mal no recuerdo, y aún así no ha sido aprobado. Sí creo que todavía no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? De que haya un consenso para promulgar una ley que contenga este tipo de actos que la actualidad nos da en el mundo entero. Sin embargo, déjeme decirle de que hay actos que no necesariamente deberían de basarse en una ley como en este caso de los ciberdelitos. Porque si hay algún tipo, voy a tomar este caso del que estamos hablando, si hay algún tipo de amenaza, lo puede ser verbal, lo puede ser incluso a través de un dibujo, lo puede ser a través de algún acto que la persona externe hacia otra y en el que pues amenace su vida o amenace la de su familia. Entonces, por supuesto, esto tendrá que ser un análisis y una relación de hechos que la fiscalía le señale a la persona que cometió ese acto. Entonces, sí es necesario, creo yo, enfocarse en la posibilidad de analizar que se apruebe lo relativo a los ciberdelitos que le llaman, ¿verdad? Y perdón, del licenciado Urbina, si no manejo bien los términos, porque es su expertise, no necesariamente el mío, pero he oído que los llamados ciberdelitos, así le llaman, pero creo que sí es importante analizar esa legislación. Al momento no la tenemos, pero no significa tampoco de que muchos actos no puedan encuadrarse en la normativa penal actual y otras como la que tenemos, como la que mencionaban, de donde sale incluso este aspecto de obstaculización a la acción penal, que sale de una ley contra la corrupción y que reforma el Código Penal, pero que tienen actuales que pueden utilizarse si se logran demostrar que sí se encuadrarían en las normas penales vigentes. Gracias. Licenciado Urbina, ¿existe en alguna legislación del mundo de las que sí tienen el término netcentero? Porque realmente puede ser una persona que esté emitiendo su opinión. Yo diría que un netcenter, a lo que lo comprendemos, es un grupo organizado donde hay una oficina que se dedica a enviar mensajes determinados. Aquí estamos hablando de un individuo, no de una organización, que es como uno lo entendería. ¿Nos podría explicar un poco más esto? Porque yo creo que es importante. Bueno, aquí hay algo bien importante. La palabra net center se puso de moda en Guatemala, pero no necesariamente es la misma palabra la que se utiliza en otras latitudes. Por ejemplo, algunos hablan de granjas de bots o de bot centers o de troll centers. Entonces, depende de las características de la organización es como se va a tener. Por ejemplo, es bien importante que nosotros veamos y que aprovechemos el contexto que hemos estado viviendo. De un año para acá, las empresas han tenido que entrar en una fuerte digitalización, especialmente las empresas que están en el lado comercial. Si nosotros vemos, cada una de las empresas que se dedicaba a venta al detalle tuvo que hacer un cambio y una transformación digital para poder trasladar su operación que hacían en tienda para trasladarla a su operación digital. Aquí hay toda una infraestructura montada. Por ejemplo, en el caso de los que comercian, ellos están dedicados a vender productos y tienen toda una lógica de software y tienen una logística del software para poder generar ventas y tienen sus métricas para poder medir si están vendiendo. Eso es por un lado. Ahora, hay otros que lo que hacen es que generan información.
por ejemplo, incluso los noticieros o todas estas páginas que se dedican a generar opinión pública. ¿Qué es lo que hacen ellos? Obviamente ellos no venden nada, ellos lo que están generando es opinión pública. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de los leads. ¿Qué es un lead? O es un titular. Por medio de los titulares que les generan mayor tráfico, mayores likes, mayor compartir, y también que les ayuda a tener mayor tráfico dentro de sus sitios web y mayor tiempo de lectura. Entonces, si nosotros vemos cada una de las características de estos dos tipos de negocios, tanto los que venden información como los que quieren vender un producto, tienen una lógica y una métrica distinta. Por lo tanto, tienen una infraestructura de hardware adecuada a lo que ellos necesitan. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un net center, como le han llamado en Guatemala, deberíamos de estar hablando, como usted bien lo decía, de una organización que se dedica a generar información. No sabemos qué tipo de información podrían estar generando, si es verdadera, si es falsa, si es ilegal. Por ejemplo, si yo estoy emitiendo amenazas hacia una persona, es un mensaje ilegal. O si estoy difamando a alguien, o si estoy compartiendo información de la vida privada de alguien, eso es un delito. Está tipificado dentro de la ley. Sin embargo, también, como el licenciado lo decía, hay algunas acciones que sí encuadran, por ejemplo, en la legislación actual. Si yo en dado caso destruyera información informática que está en una computadora, en un disco duro, para que el Ministerio Público no tenga acceso a ello, eso es un delito. Y la legislación actual lo contempla. Por ejemplo, todos los mensajes, todo lo que publicamos en las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, los audios, todos estos pueden ser elementos de prueba porque la legislación hoy lo permite, que se puedan utilizar todos los medios tecnológicos como un medio de prueba en un juicio. Entonces, hay estas características es importante que las tengamos claras. Y como bien lo decía usted, ellos condenaron a un individuo y para poder llamarlo un net center, yo creo que sí le queda muy grande el apodo a esta persona, porque él lo que tenía era lo que me da la impresión que tenía es una cuenta alterna, donde no usaba su nombre. Pero, por ejemplo, los que utilizan Instagram, no me dejarán mentir. A veces les aparecen mensajes donde dice, el contacto Juanito Pérez que tú conoces está utilizando Instagram como el más goleador de todos, por decir un nombre. Entonces, esta persona está utilizando un nombre alterno. Eso no es un delito, ¿sí? O sea, las personas pueden hacerlo. ¿Qué sí sería un delito? Si él con su cuenta del más goleador de todos viene y empieza a amenazar, a intimidar o a perseguir a una persona, eso sí es un delito. Entonces, tenemos que entender eso. La otra cosa, si es una persona que actúa solo, si tiene una infraestructura atrás, si tiene un equipo de personas trabajando. Entonces, al final tenemos que entender esas diferencias. Así que la clasificación de Net Center que han puesto algunos noticieros, yo sí la escucho hasta fantasiosa, ya que ninguno de los hechos que encuadran en lo que sabemos hasta hoy de la sentencia habla acerca de ese tipo de cosas. Más que todo habla de una persona a lo individual que utilizó un medio tecnológico para poder hacer una amenaza hacia un investigador de una comisión. Entonces, Urbina, no sé si eso contesta su pregunta. No, bastante. Y la verdad, y le agradecemos muchísimo pues la forma en que nos está explicando a la audiencia de Canal Antigua y también a nosotros porque ayuda a tratar de comprender algunas cosas. Ahora, Net Center es evidentemente un anglicismo que hemos incorporado a nuestro lenguaje, lo estamos utilizando para muchas cosas, pero después de escucharlo a usted y haciendo el paralelismo en la ley contra la delincuencia organizada, donde se dice claramente de que si 3 personas o más se reúnen para cometer un delito, pues ya se les cataloga como una organización criminal. A ver, sin llegar a ese extremo, pero podríamos pensar de que hacia futuro, o ya así lo catalogan los expertos como usted, licenciado Urbina, si hay 2 o 3 o más personas
que se reúnen, no necesariamente a un mismo espacio, pero sí con un mismo fin, para multiplicar mensajes, para difundir noticias incluso falsas, para generar la famosa realidad alterna y tantas cosas que nos han pasado en las últimas semanas. Por ahí pudiera entenderse lo que es un net center. Bueno, pues en este momento, a priori podría decirle que por ese camino iría. Tal vez no exactamente con esas características, pero podría ser. En este caso, cuando tenemos una definición tan amplia, entonces las empresas que se dedican a generar información o a vender productos que tienen una infraestructura comercial montada, podrían llegar a caer en esa clasificación. Por eso es de que es importante que seamos muy objetivos en la utilización de los términos. Sí, porque, por ejemplo, yo podría mencionarle por lo menos 10 empresas que durante el último año tuvieron que aumentar su planilla y su inversión en la digitalización para poder comercializar sus productos. Esto implica desarrolladores, diseñadores, animadores, community manager, un gerente de marketing digital. Entonces, también es bien importante que no podemos criminalizar actividades que son lícitas. Entonces, es por eso tan difícil el poder venir y encuadrar y crear una definición como tal. Al final, ¿qué es lo que nosotros debemos de perseguir? Es que ningún tipo de organización pueda dedicarse a generar desinformación, pero si, porque por ejemplo, si yo creo que la Tierra es plana y yo publico en mis redes sociales que la Tierra es plana y hay 100 personas que me creen y todo el mundo sabe que la Tierra es redonda, si es lo que yo creo, no me pueden acusar de nada, aunque sea desinformación, porque es mi creencia. Y yo estaría en la libertad de poder expresar que la Tierra es plana. Entonces, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque al final hay algunas libertades que no se pueden coartar. Por ejemplo, nosotros ya vemos que los regímenes totalitarios han coartado la libertad en el Internet. Un claro ejemplo, hace un año un oftalmólogo de origen chino viene y denuncia, hace público al mundo que había una nueva enfermedad. ¿Qué fue lo que hizo su gobierno? Pues lo persiguió penalmente y después esta persona falleció de COVID. Y hoy todos vemos el resultado. Entonces es bien importante que entendamos que no necesariamente todo lo que se hace en las redes sociales debe criminalizarse, porque no es así. O sea, hay muchos objetivos que son lícitos, el comercio, la información, el expresar mi propio pensar y mi propio sentir, aunque esté equivocado. Entonces es bien importante tener mucho cuidado con esas definiciones que lo que pueden hacer es criminalizar incluso hasta un medio de comunicación. Y por ejemplo, otro ejemplo bien claro, hay muchas páginas hoy en día que se dedican como a hacer fact-checkers, ¿verdad? Para revisar los hechos. Por ejemplo, si tuviéramos una de esas que fuera bastante objetiva, en todos estos noticieros que han utilizado la palabra condenan a NetCenter, yo les pondría un chequecito de que esa es desinformación, porque en Guatemala no existe un delito ni una tipificación por conformar algo como lo que ellos han llamado. Entonces, porque hasta cierto punto la información es un tanto falaciosa. Si vemos, hay hechos centrales que se explican en la condena y hay otros hechos que son, digamos, populares o que generan likes o que generan leídas de las noticias, pero que en realidad no están ajustadas a los hechos. Gracias. Los hechos son, esta persona fue condenada por 3 delitos y sobre esos delitos es que se debe de enfocar la noticia. Yo le quisiera preguntar ahora al licenciado Poroj, porque leyendo una de las notas de estos medios, dice que se le encontró dentro del teléfono mensajes en esta cuenta donde ataca a operadores de justicia. Esto no dice amenaza, dice ataca. Y un ataque es algo, nosotros lo recibimos todo el tiempo por medio de las redes sociales. O sea, las personas están usando su derecho a la libre expresión del pensamiento. Entonces, yo sí siento que hay una diferencia entre atacar físicamente, ir y cometer un delito ya físico,
a decirle cualquier tontera por redes sociales, que esos abundan. ¿Cuánta gente tendríamos que estar procesando en este momento por eso? Y como decía el licenciado Urbina, si entra o no dentro de la libertad de expresión hasta para decir tonterías de las personas. Y con relación a eso, 12 años, ¿le parece a usted una sentencia correcta por falsificar un título y por atacar a una persona en Twitter? Bueno, la primera parte de la pregunta, diría yo que lo que habría que ver es qué decía el mensaje. Voy a ir al caso específico. ¿Qué decía el mensaje que le envía al funcionario? O al abogado podría ser, digamos, si no era funcionario ya, pero ¿qué decía el mensaje que le envió? Porque si el mensaje, voy a decirlo de una manera tal vez sencilla, si el mensaje le estuviese señalando que le va a ocurrir algún mal contra su persona o su familia en un futuro, como consecuencia de realizar su trabajo o para que no realice su trabajo, entonces sí podríamos estar diciendo que ese mensaje que sale de su teléfono y que fue demostrado, por supuesto, que legalmente fue obtenido por parte de los investigadores, ese mensaje que estaba en el teléfono de ambos, si así fue, entonces podría tenerse como un acto para decir se está obstaculizando la acción penal. Bien, ahora, la otra parte de la pregunta, si me la puede recordar, disculpe, Sí, la mi sentencia estimada. de 12 años, ¿le Sí, parece a usted la acertada? pena, la La pena. pena, ajá, sí. Resulta de que tenemos una cuestión fuerte porque la obstaculización a la acción penal dice que el que cometa ese delito tendría una pena de 3 a 6 años y una inhabilitación especial. Entonces, la mínima se entiende que sería de 3 años. Habría que ver cuánto le pusieron de la pena en realidad por el segundo delito, que es usurpación de calidad, y habría que ver cuánto le pusieron también por el otro delito de falsificación de documentos. Ahora, aquí encuentro, desde el particular punto de vista de su servidor, que si estamos hablando de que lo condenan por usurpar calidad profesional universitaria, pero la usurpa presentando un título falso, desde el particular punto de vista de su servidor, ya encuentro la posibilidad de discutir un error de derecho. Nosotros en derecho nos enseñan un tema que se llama concurso aparente de normas penales. Y esto quiere decir que puede haber una acción que caiga en aparente forma en dos normas penales. Un ejemplo sería este, desde mi punto de vista, que habría que ver los hechos como los acreditados. Pero si dice que un hecho se llama a la vez uso de documentos falsificados y a la vez se llama usurpación de calidad, momento. Desde mi punto de vista habría que analizar bien esto, porque lo que estarían haciendo es el mismo documento que dicen que lo usó para como falso, que es falso, y lo usó, ese documento falsificado, es el mismo documento que es el objeto del delito de usurpación de calidad. Entonces, yo creo que allí ya me enfocaría yo en decir, podría haber un error de derecho desde el punto de vista de la judicatura. Lindo sería tener la sentencia para un análisis. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. La verdad ha sido una entrevista muy enriquecedora. Le quiero agradecer al licenciado Poroj y al licenciado Luis Fernando Urbina que nos hayan aceptado la invitación. Creo que nos han dado muchos elementos para seguir detrás del tema y seguir aprendiendo. Así que con seguridad en un futuro próximo volverán a estar aquí si nos aceptan la invitación en Canal Antigua. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes y feliz noche. Gracias, Dios les bendiga. Feliz noche. Interesantísimo el tema. Sí, era para, la verdad Sí, que hubiéramos pudiéramos el podido seguir contenido. hablando del tema porque se dan muchos casos en nuestro país. Es un tema No, y actual. es cada vez más, y usted lo dijo claramente, la cantidad de insultos y de cosas que se reciben a través de redes, la verdad había una persecución permanente. Imagínese si toda esa gente estuviera en persecución penal. Agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que sigan con Canal Antigua.
Carmina regresa el próximo lunes y yo tendré el gusto de estar con ustedes el domingo por la noche. Hasta la próxima.